Jueves 3 de noviembre, con ustedes el profesor Ramón Romero en el estudio de la lección número 6, Él murió por nosotros, para memorizar. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Queremos agradecerte, bendito Dios, por el privilegio del Calvario. A través de él nos dice cuán amor tú sientes por la raza humana. Restaura en nosotros el carácter divino, el carácter de Dios perdido en nuestras vidas, obedeciendo y recibiendo su sangre diariamente para purgación de nuestras malas conductas. Amén. Para hoy jueves, el significado de la cruz. La cruz es un instrumento de tortura heredado de los persas. Y cuando Roma se extendió como imperio mundial, tomó esa costumbre de suplicio de los persas y la acuñó para dos tipos de personas: para los que no eran ciudadanos romanos y para los delincuentes y criminales. Esto hay que tenerlo bien definido, porque Cristo fue tratado como un criminal sin serlo. Cristo fue puesto en medio de dos ladrones, insinuando así que este es el cabecilla, el peor de los ladrones. Por eso que pone uno a la izquierda, otro a la derecha y él en el medio, como el ladrón más vulgar y más repudiable de los veedores que contemplarían esa escena de dolor. Pero quiero decirles, mis hermanos, que no hay razón o mente humana que acepte la muerte de Cristo como algo natural. No es natural. La muerte de Cristo es sobrenatural. Aunque su muerte fue natural, su esencia mortal es sobrenatural, porque fue movida por el amor de Dios. Y vamos a leerlo en 1 Corintios el capítulo 1 y los versículos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber a nosotros, es potencia de Dios. Es decir, no se puede explicar cómo es que Dios, siendo esencialmente santo, que no conoció el mal, venga a morir por gusanos. Porque si dice el profeta Jeremías que somos gusanos, no, somos gusanos en el afecto, en el sentido de deterioro y de nuestra identidad sin Dios. Pero para Dios somos personas hermosas. Somos hermosas porque el Calvario explica cuánto valor tiene Dios con nosotros. Es decir, para Dios nosotros somos más que una persona. Somos sus hijos. ¿Quiere que le diga una cosa a ustedes? Si a mi casa viene cualquier persona a matarme un hijo, yo doy mi vida por mi hijo. Ya sea que esté en el mundo o ya sea que esté en la iglesia. Y estoy seguro que usted haría lo mismo. ¿Por qué? Porque usted ama a su hijo y estaría dispuesto a dar su vida por sus hijos. Pues nosotros somos hijos del Dios eterno. Y dice el profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No habrá un momento que Dios no nos ame. ¿Y qué evidencia tengo yo de que Dios me ama? Oh, tú estás vivo, tú respiras, tú comes, tú caminas, tú eres protegido, anda en valle de sombra de muerte.
y Dios está con nosotros. Esta y otras cosas más son elocuencia de que Dios nos ama. Pregunta: ¿y si Dios nos ama, por qué nos va a destruir? Porque nos ama. Pero ¿cómo? Yo no entiendo eso. Nos va a destruir porque nos ama. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios haga nuevos cielos y nueva tierra y esté el grupo de redimidos dentro del gozo eterno, afuera estarán los perdidos ansiando participar del gozo eterno con nosotros. Y como ellos no estarán capacitados para entrar a ese gozo eterno porque rechazaron la oportunidad de aceptar a Cristo, Dios, para que ellos no sufran eternamente viéndonos felices, tendrá Dios que destruirlos para que descansen, para que no sufran. No es un decreto arbitrario de parte de Dios, dice el Camino a Cristo, de que no se lleve al cielo un borracho. ¿Por qué? Porque dice ella que no va a ser feliz en el cielo. Lo primero que va a pedir es cerveza y licor. Entonces, para entrar al cielo se necesita primero el perdón de sus pecados, es decir, la aceptación de Cristo en su vida y el tener implantada la naturaleza de Cristo mediante el perdón permanente en él. Porque repito lo que dije ayer, el perdón no es una sentencia o una condición. El perdón es una persona. Cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, estoy recibiendo el perdón automático. Por eso es que dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, refiriéndose a Jesús, no tiene la vida, sino que la ira de Dios descansa sobre él. ¿Por qué? Porque Cristo es la persona perdón que aleja toda posibilidad de yo ser destruido por los reclamos de la ley violada, que dice: el alma que pecare, esa morirá. La gente no se va a perder porque fume, ni porque tenga 5 mujeres, ni porque tenga 5 hombres. La gente se va a perder porque Dios le provee el camino de salir del pecado y persiste en él. Eso es lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no va a condenar a ningún borracho, ni a ningún adúltero, ni a ningún homosexual por esa condición. Los va a condenar porque Dios le proveyó la salida, el medio de salir de esa vida licenciosa y ser salvos. Y como rechazaron esa oferta divina, van a morir irremisiblemente, porque la paga del pecado es muerte. Y grábese esto: Cristo viene a destruir el pecado, pero como el pecado está aferrado en los pecadores impenitentes, ellos van a tomar la misma suerte del pecado, que va a ser la destrucción eterna. Para que una casa no se destruya los muebles que hay en ella con el fuego, hay que sacarlos del fuego. Porque si deja que el fuego lo alcance o los alcance, esos bienes muebles van a ser consumidos con la casa. Cristo viene a destruir el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque es lo único que Él no creó y que nos hace mucho daño. ¿Qué es el pecado? Vivir sin tomar en cuenta a Dios. Eso es el pecado. Matar, robar no es pecado. Eso son consecuencias del pecado. Al estar separado de Dios, automáticamente yo mato, yo robo, yo miento. Pero cuando estoy con Cristo, ya yo pienso para mentir, ya yo pienso para ofender, ya yo pienso para asesinar. Y amigo, seguimos leyendo. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios,
a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es decir, la sabiduría consiste en yo temer a Dios. Y temer a Dios significa obedecer sus mandamientos, según Eclesiastés 12. Y el mismo Jesucristo en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa traducción en el griego es muy diferente. Es consecuencial. En el griego dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Es decir, el amor va a producir la obediencia voluntaria. O sea, yo no voy a obedecer para que Dios me ame, es al revés. Porque Dios me ama, yo lo amo y le voy a probar o demostrar a Dios y al universo que yo lo amo obedeciendo lo que Él dice. ¿Y qué Él dice? Guardad mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos son? Son 10 mandamientos, resumidos en 2. Amor a Dios y amor al hombre. Los primeros 4 mandamientos es amor a Dios. Los 6 restantes de los 10 es amor al prójimo o al ser humano. La cruz es la ciencia que se va a estudiar en el cielo cuando nosotros estemos en cielos nuevos y en tierra nueva. Y ese tema no se va a agotar. No se va a agotar. ¿Sabes por qué no se va a agotar? Porque es tan profundo y tan divino que no hay límite en la comprensión en la santa ciudad. Dice El Camino a Cristo, en la página 13, dice lo siguiente. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. ¿Redimirnos de qué? De la maldición del pecado, que es la muerte eterna, que fue la que pasó Jesús. Jesús murió la muerte del pecador, la muerte eterna del pecador. Tan eterna que tuvo el Padre que levantarlo del polvo de la tierra. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. Dígame si eso no es amor. Dejar la felicidad del cielo para venir a sufrir por ti y por mí. Eso no tiene explicación. Ahora dice ella, pero este gran sacrificio no fue hecho para crear amor en el corazón del Padre hacia el hombre, ni para moverle a salvarnos. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Y ella explica, si el Padre nos ama, no es a causa de la gran propiciación, sino que Él proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual el Padre pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, según de Corintios 5:19. Y termina diciendo, Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. El Camino a Cristo, páginas 13 y 14 de la Pluma Inspirada. Hermano, Dios pudo haber puesto el pie en este planeta y pisarlo como se mata una cucaracha. Pero no lo hizo. Porque nos ama. Dios es amor y no se goza con la muerte del impío. Él sufre la muerte de cada impío. Hermanos, recibamos la oferta y aceptemos la oferta del perdón que es Cristo. Y al recibirlo, nuestras vidas se van a parecer a la vida de Él y vendrá a buscarnos porque seremos tal como Él es.
terminamos este estudio. Para mañana, repaso de la lección. Con ustedes estuvo Ramón Romero, invitándote a suscribirte a este canal de YouTube. Cuando el diablo te diga que tú no vales nada, preséntale el calvario de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Que Dios nos bendiga.